Gloria a Dios. Hoy mi prédica, ¿saben cómo la titulé? Ven que yo soy rara para ponerles título a la prédica, pero hoy le puse Siempre hay un pie. Y después usted va a ver por qué ese título. Voy a estar en Josué 3:15, será el versículo central, pero voy a leer algo antes. Pero antes de eso quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia estamos, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Pido que tú pases, Señor, un carbón encendido por mi boca, Señor, y que sea palabra tuya, Señor, que tú le hables, Señor, a mis hermanos, así como tú me hablaste a mí, Señor, porque tu palabra es poder, Padre. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Como les dije antes, vamos a estar ahí en Josué. Cuando usted vaya a su casa, estudie ese libro de Josué y va a ver qué maravilloso. Pero por ahora vamos a estar en Josué 3:15. Para comenzar esta prédica, quiero contarles que voy a hablar un poquito de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? No sé si están sabiendo eso. Ya en Deuteronomios 31, ya nosotros podemos ver cuando Dios mismo le dice, ¿verdad?, a Josué que él va a ser quien ayude al pueblo a cruzar a la tierra prometida. Ya ahí. Pero después ya tenemos el mandato más claro, comenzando en Josué 3:1, donde Dios le dice, Jehová mismo le dice que él tiene que llevar a ese pueblo a Canaán, ¿verdad? Así que yo quiero que leamos ahora Josué 3:15. Dice así la palabra. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí nosotros tenemos un evento extraordinario que está por suceder. Y usted va a decir, pero ahí no me dice nada. Es que pasa que los pies de esos sacerdotes eran los que llevaban el arca. Jehová le había dado la orden a Josué que entraran los sacerdotes primero. Entonces cuando ellos pisaran, el agua se iba a detener. Pero anteriormente a eso quiero contarte que el pueblo y Josué estuvieron 3 días frente al Jordán. El Jordán, un río muy torrentoso en tiempo de la siega. O sea, no había manera de que estas personas pudieran cruzar el río. 2 millones de personas, con sus animales, con sus pertenencias, con los niños. Dice que llegaron ahí ellos y acamparon 3 días delante del Jordán. Usted vaya viendo esta historia, porque después usted va a ir a su casa y va a leer que lo que yo le estoy diciendo no es fantasía, es verdad. Josué recibió la orden de parte de Dios que acampara 3 días frente al Jordán. ¿Para qué será que Dios le pidió que acampara 3 días ahí? Si él igual lo que iba a hacer en 3 días después lo podía hacer en ese momento. Ahora tenemos a Josué, un líder que fue escogido por Dios. Ya nosotros podemos ver, cuando usted vaya a su casa y estudie, en Josué 1:6, cuando Dios le dice, te pido que te esfuerces y que seas valiente. Después en Josué 1:9 vemos que le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué le pediría a Dios a Josué que sea valiente? Quiero entender que le pedía que fuese valiente porque tenía que dirigir a muchas personas. A muchas, no a 5, no a 10, no a 20, no a 40, a 2 millones o más. Entonces Josué le tocó marchar esos 3 días con esas personas.
Él liderando y muchos otros sacerdotes, ¿verdad? Pero él era el encargado. Entonces Josué llega con todas esas personas y acampan frente al Jordán. ¿Qué les diría Josué a esas personas? Tranquilos que vamos a cruzar. Y la gente le diría, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar? Recuerden que en aquellos tiempos no habían puentes, no habían helicópteros, no habían barcas. Entonces, ¿de qué manera, Josué, vas a hacer para que crucemos ese río torrentoso, con esos brazos que se extendían por las corrientes? Porque para el tiempo de la siega sí estaba ya ese río planificado así, muy torrentoso. Entonces, esos 3 días, quiero entender que era para que el pueblo también pudiese creer. No solo en Dios, sino también en el líder que tenían enfrente. Porque se le dijo a él que iban a cruzar. Y él entonces les decía al pueblo, vamos a cruzar. Yo te digo hoy a vos, si vos fuiste llamado a ser líder, vos tenés que obedecerle a Dios. No importa a qué te llamó, pero si sos líder, vos tenés que obedecerle a Él. Entonces tenemos 3 días, Josué tratando de escuchar la voz de Dios, a ver cómo iba a ser para cruzar ese río. Pero también no solo escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz de 2 millones más. Imagínate. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, los niños se van a morir, los animales se van a morir, vamos a perder las pertenencias. Y todas esas voces Josué escuchando. Hasta que en el 3er día él recibe la orden y dice que los sacerdotes marchen llevando el arca. Y cuando ellos pongan sus pies, el agua se va a detener. ¿Pero qué me está diciendo Josué? ¿Es una fantasía? Por favor, estudie el libro de Josué cuando llegue a su casa. Pero ese pueblo de 2 millones, tal vez unos tenían fe que iban a cruzar, pero la mayoría no. La mayoría estaban esperando que llegara el líder a facilitarle las cosas, como lo había hecho antes Moisés. Josué tratando de escuchar la voz y la ordenanza de Dios, porque él le dijo, te elegí para que vos me ayudes a cruzar a este pueblo, a la tierra prometida. Y Dios no miente. Entonces Josué, preocupado porque veía el río, obviamente, muy torrentoso, así como los líderes de hoy, vemos cómo esas torrentes vienen y no tenemos cómo. No hay cómo, pero tenemos 2 millones atrás que nos están cuestionando. ¿Cómo vas a ser pastora? Si acá en Salinas ya fue predicado el evangelio 15 veces. Pastor Alejandro, ¿cómo vas a hacer? Pastor Antonio, ¿cómo vas a hacer? Nos dan 3 días para que podamos ver cómo vamos a cruzarlo. Él nos va a dar la estrategia. Él va a decir de qué manera vamos a cruzar. No solo nosotros, sino todos los que vienen detrás de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el trabajo del líder aquí? En este caso de Josué. Escuchar él la voz de Dios. Porque puede venir Juanita del campamento allá atrás y decirle a Josué, Dios me dijo que hicieras tal y cual cosa. No, era con él el trato. Y si Dios le hablaba a él, eso tenía que hacer. Entonces Josué, imagínate vos ese panorama, toda la gente esperando que Josué hiciera algo. Y pasaba el primer día y nada. El segundo día y nada. Pero el segundo día en la tarde, Josué les dice,
prepárense y purifíquense, porque mañana Dios va a hacer maravillas. Ay, la pastora le cayó mal el guiso. El pastor tomó mucha Coca-Cola. Si Dios habla, Dios cumple. Prepárense y santifíquense. En el Antiguo Testamento, antes, cambiarse de ropa, bañarse significaba purificación. Cambiarse sus ropas. Dice que todo el pueblo se cambió sus ropas, esperando. Porque había esa expectativa, a ver qué será que va a pasar mañana. Y mañana era el gran día. Esta palabra me ministraba tanto a mí en mi vida, en nuestra vida. Porque, ¿por qué siempre hay un pie? Porque Dios tiene misericordia del que llama y permite que venga alguien y abra las aguas para que tú pases. Si es que fuiste llamado y estás como Josué, esforzándote y siendo valiente, porque se le dijo 2 veces, esfuérzate y sé valiente, porque ya se sabía a qué tenía que enfrentarse él. Esfuérzate y sé muy valiente para aguantar todo lo que 2 millones de personas pueden llegar a ser en tus hombros. Imagínate. Esfuérzate, Josué, y sé muy valiente. Esfuérzate, Cristian, y sé muy valiente. No se aparte de tu boca esta palabra, le decía Jehová a Josué. ¿Qué será que tiene para mí? Algo extraordinario. Ver con sus propios ojos un segundo milagro extraordinario después del Mar Rojo. Cuando llegue a su casa, por favor lea, porque yo estoy en versículos diferentes. Vemos aquí en el 3:17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo ese río tan torrentoso pudo haberse parado, dividido en 2 para que el pueblo pase? ¿Solamente porque unas pocas personas se pararon en el medio del río y las aguas se dividieron? No era solamente eso. Era que Dios estaba obrando un milagro extraordinario para que su pueblo pasara a la tierra prometida. Él les dijo, les voy a dar esa tierra donde fluye leche y miel. ¿Y cómo hizo Él para contener las corrientes de los ríos que se unían al Jordán? Tendremos que preguntarle a Él. Y en este momento poco me interesa. A mí me interesa cómo hizo Él para permitir que cruzaran en seco. Cómo Él permite que venga alguien a favor de nuestra vida y ponga el pie a favor de nosotros para que podamos cruzar a donde Dios nos prometió, sea un llamado, sea cualquier cosa que Él te haya dicho, como le dijo a Josué. ¡Qué extraordinario! Pero es maravilloso, no es solo contarlo, no es una historia, es una realidad. Cuando los pies de los sacerdotes hubieron pisado el agua, se detuvieron. Imagínate cuánto tiempo llevó pasar 2 millones de personas. ¿Cuánto tiempo? Cruzaron en seco. Cuando hubieron pasado todas, me imagino los sacerdotes saliendo
frente a Jericó y las aguas otra vez torrentosas y caudalosas. El trabajo de Josué no fue poca cosa. Como no es poca cosa lo que Dios te da, lo que Dios me da. Pero ¿de qué va o de qué depende que cosas extraordinarias sucedan? De que le creamos a Él, que fue el que te llamó, que fue el que te eligió. A mí no me eligió cualquiera. A mí no vino la vecina y me dijo: mira, Mercedita, que un cierto día vas a estar en Uruguay predicando la palabra de Dios. No. A mí, desde allá, en Salto, a 500 y pico de kilómetros de acá, de esta ciudad, donde nadie daba un 5 por mí. No digo campesina porque no era una campesina, pero era una chica de pueblo, tal vez olvidada porque no hay mucho que hacer en aquel pueblo, nada más que hacer una vida. Pero desde allá el Señor puso sus ojos sobre mí y me dijo: te llevaré a lugares donde no te imaginas. Te voy a hacer que lideres. Ajá. Y había 2 millones atrás diciendo: ¿será que sí? ¿Será que no? Que de salto. ¿Saben a dónde nos voló? A Canadá. En un tiempo que era muy difícil y soñado. Hacer una vida extraordinaria. Primero para conocerlo a Él y después para cumplir lo que Él nos llamó. ¿Y qué fue el que nos llamó a hacer? A liderar. Nos guste o no nos guste, te guste o no te guste, fuimos llamados a liderar. Y la mayoría del tiempo tenemos que estar como Josué. No escuchar a los 2 millones, sino ver qué es lo que está diciendo Dios, porque muchas veces estamos en ese campamento frente al Jordán, viendo de qué manera vamos a poder cruzar a la tierra prometida, porque aún hay más promesas para nosotros. Dios no se queda con lo poco, Él te da más. Dijo que todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Eso se lo dijo también a Josué. Pero ¿y qué estamos haciendo? ¿No estamos creyendo? No, permítame que se lo diga, Emanuel, no estamos creyendo. Porque vemos la corriente aquí, ver de qué manera podemos zafarla. No, Él te dijo que la vas a cruzar, aguantá que la vamos a cruzar. No te pongas a buscar vos a ver de qué manera. Espera 3 días. Los sacerdotes vigilaban el campamento a ver qué estaba sucediendo y Él escuchando. Mañana hace esto porque esto va a ser lo que va a pasar. Pero pastor, qué impaciente que sos, pastor, Pero qué cosa, pastor, Y muchos de los 3 millones desertaron por no creer. Yo te digo hoy, anímate y confía. Dios no miente. Él prometió, lo cumple. Si ves el río, no sé cómo va a ser Él. Siempre va a mandar un pie a favor mío. Y lo hizo. No 1, no 2, no 3, muchas veces. Yo no sé qué es lo que vos estás esperando o qué es lo que querés lograr para Dios. Pero mi consejo hoy es: espera. ¿Esperar qué? Que las aguas se abran.
y vos puedas cruzar en seco. Porque si intentás cruzar por las tuyas, seguramente te va a ir mal. Me va a ir mal. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ay, esto como un cuento más. No, no es un cuento más. Es un milagro más. Que Dios lo hizo, pero lo quiere hacer con nosotros. Somos los mismos. Tenemos al mismo Dios. ¿O ustedes piensan que Él cambió? Él no cambió ni va a cambiar. Ni nuestras circunstancias lo cambian a Él. Ni por más que yo me pare frente al Jordán y llore, si Él no quiere abrirlo, no lo va a abrir. Espera, Mercedes, el momento. Claudia, espera el momento. Porque va a pasar. Si Él te dijo, si vos escuchaste claramente la voz de Él, Luciano. ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados por ver que la corriente no para? ¿Cuántos nos hemos parado delante de un río o de un arroyo y vemos cómo corre y corre? Y vemos desde dónde viene y con esa potencia. ¿Y cómo hago para cruzar siquiera un arroyo? Ahora que vemos un río torrentoso. Río torrentoso de problemas, de situaciones, de cosas que se nos vienen encima todo el tiempo. Y esas corrientes no nos dejan avanzar. Y queremos meternos entre ellas y nos perdemos. Yo te digo que lo que pasó con este pueblo fue algo extraordinario. La obediencia de Josué es de admirar. Un líder de que tenemos que aprender mucho. Yo quisiera aprender mucho más de él. Qué tremendo Josué, advirtiéndole a ese pueblo: mañana Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Todos los días me decís eso, pastora, que mañana va a pasar algo y nada pasa. Si Él te prometió, Él va a cumplir. No eches por tierra lo que Dios te dio. Espera en Él, seguilo a Él. No escuches las voces, escucha su voz. Y sé como Josué, esforzado, no valiente, muy valiente. Porque te digo que tenés que ser muy valiente para liderar lo mínimo que sea que tenés que liderar. Muy valiente. Porque están los 2 millones comiéndote la oreja y queriéndote hacer ir por la puerta en vez de atravesar en seco y que el milagro suceda. Yo te animo en este día que esperes en Él, porque no te va a defraudar. No nos defraudó a nosotros. Y Él siempre va a mandar a alguien que ponga el pie por vos y que las aguas se dividan y puedas cruzar en seco hacia el sueño prometido, hacia la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que Dios te dijo? No puedo creer que ninguno de ustedes tenga una meta en Dios, un propósito, un anhelo. ¿Qué está pasando con nosotros los hijos de Dios? ¿Ya no lo escuchamos más? ¿Ya echamos por tierra todo eso? Yo te digo hoy, anímate y confía, porque va a suceder, va a suceder. No te desanimes, hermano, hermana. Quisiera como contagiarte lo que Dios me habló. Espera, porque lo vas a cruzar, pero espera en Él. Amén.
Padre Santo.